welcome to Katie Hornberger that is with us tonight. So Katie, thank you for being with us tonight. We are so happy to have you. Before you came in, we did a short presentation of the presentation that we had shared with you a couple of days ago. And the reason why we did that is because I wanted the community to know that what you're going to hear, you've heard it before, and that you also told us you've heard that and more. So just so that keeps us at a place where we can start at a place where we can have a dialogue that will be, you know, how do we help you? How do we help you help us, right? So that's kind of like the conversation that we were having. But Katie, first of all, welcome. Welcome to the Cyber Cafecito. Here's the community. Really looking forward to hear from you. And so Katie, I know that you had someone, I don't know, did she come in, the person who was going to translate? I didn't see someone, Elizabeth, but before that, I'm sorry to interrupt. Can you make me co-host so I could help you? Okay, Please? well, if not, we will translate as much as we can. Go ahead, Katie. Go ahead. The other Katie, we have so many Katies in the world. The other Katie said that that Elizabeth, that you could do some translating for me. Okay. So back when I was in 9th grade and I decided to take French, it seemed like a good idea, less of a good idea now than back then. Dice que hace muchos años, cuando ella estaba en high school, tenía la opción de qué idioma iba a aprender, ¿verdad? Y escogió francés. Le pareció en ese tiempo que esa iba a ser una buena elección, pero ahora realmente se pregunta si realmente esa fue una buena elección. Thank you, Katie. Yes. So thank you so much for inviting me. I'm so glad to be here. And dice que le da mucho gusto estar con nosotros. Gracias por la invitación y pues, como digo, gracias por estar aquí. And so I want to just go through a PowerPoint that some of you have seen before, and then just to sort of introduce everyone to the office. And then I want to talk about some of the things that I've been hearing and that I know the ICC has been experiencing. So, primero que nada quiere presentarnos un PowerPoint. El PowerPoint es algo que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, pero le explica lo que es la oficina y después quiere hablar de las barreras de las que hemos estado hablando y de muchas de las barreras que también como nosotros como comunidad también hemos experimentado. Okay, Katie. Katie Davis. That will be you actually, Elizabeth, if you give her the control. Okay, but I wanna make a Katie co-host. Okay, okay, or Gladys. Who? Make Katie Hornberger the co-host. Yeah. Okay, got it. Okay, let's see. We'll get this. Okay, there we go. Yeah. Okay. I did it. Yes. Okay, so I'll just read the slides, okay, because they're in Spanish, okay, Katie? Yeah. So, el cargo de defensor del pueblo es el título de ombudsman, right? El que ustedes me han escuchado referirme como el departamento de quejas. Realmente la traducción es el cargo defensor del pueblo para la autodeterminación. Katie Hornberger es el departamento de servicios del desarrollo. Okay. Next slide. There we go. So, el orden del día es lo que ella puso aquí. Va a ser que primero es una introducción, explicación de la función de su papel, revisión de actividades, qué no hace el defensor del pueblo, nos va a decir qué es lo que no hace, ¿verdad?
las medidas del éxito, cómo ella va a medir, ¿verdad? El éxito y cómo obtener ayuda, decirnos a nosotros cómo vamos a obtener ayuda y va a contestar preguntas. So, ese es el orden del día, lo que ella piensa hacer con nosotros este día. Primero, su presentación, explicar cuál es su función, revisar las actividades y qué es lo que, qué es un defensor del pueblo. Todo eso es lo que ella piensa cubrir con nosotros ahorita. Next. Okay. And so the reason that I have this in there is so that you actually know where the statute is, where the law is that put into place the office of the ombudsperson. So, la razón por la que ella escogió poner estas partes del código aquí es porque aquí nos deja saber exactamente a dónde en la ley está el defensor del pueblo, en qué parte de la ley se explica lo que es ella ahora, actualmente el defensor del pueblo. So, está en el código de lo que estamos viendo aquí, nos está poniendo el link también para que lo podamos compartir con todos ustedes. El cargo establecido independiente y autónomo del defensor del pueblo del programa de la autodeterminación. La ley estableció derechos y deberes para el cargo. El director del DDS designa al defensor del pueblo por un periodo de 4 años y puede ser reelegido. La persona debe tener capacitación y la experiencia adecuada para el puesto. Las solicitudes para el cargo son confidenciales a menos que se acuerde la divulgación. So, so esto es el código y aquí está una parte en la ley, right, donde dice que el proyecto del presupuesto firmado por el gobernador el 16 de julio del 2021 que implementa y menciona la ley. También aquí está el link para que podamos agarrarlo. Todas las personas que están aquí, nosotros también, claro, con mucho gusto les mandamos. Ustedes pueden copiar los links, pero también los podemos mandarles todo el PowerPoint que ella nos está presentando esta noche sin ningún problema. La siguiente. Okay. So, Katie, I basically just read just basically gave them an idea. I told them that we can forward them a copy of the PowerPoint as well. Perfect. That way they can click on the links. Yes, exactly. And so, I think some of the most important parts of that are that it's anonymous. So you can tell me your name when you call, or you don't have to, because it's all confidential. So, parte de lo que que es importante traer a la atención de nosotros ahorita es de que es confidencial, anónimo. So, cuando usted llama, usted puede decirle quién usted es o usted puede mantenerse anónima. So, no necesariamente tiene que identificarse. Because I know sometimes you're hesitant to call, DDS. And so if you call me, unless you give me permission, I can't tell anyone else in DDS that you have called me. So, unas cosas de lo que ella está ahorita mencionando es de que, por ejemplo, si usted la llama a ella y usted no le da permiso a ella de reportar o de tener esta conversación con DDS, ella no puede dar ningún tipo de información. So, usted mantiene el control, en otras palabras. Usted le dice a ella si usted quiere que la información se comparta o no. Eso es parte de su posición, su trabajo. Yeah. So this is just the slide. This is about some of the really the functions, and this comes just straight from the law about the things that I have to do in this role. So, esta es la explicación de la función, ¿verdad? La función del trabajo de ella. So, esto es lo que está en la ley. Son las áreas las áreas que ella debe estar trabajando y ayudando. So, una va a ser brindar información. La otra va a ser ayudar a los consumidores y a las familias de centros regionales. Ayudar a facilitar soluciones en caso de desacuerdo. Investigar denuncias. Informar a la legislatura, recomendar cambios a DDS y a la legislatura. So, estas son las funciones de su trabajo y si
usted, alguna de nosotros, los que están aquí con nosotros, va teniendo preguntas, por favor, vayan escribiéndolos en el chat, porque si hay algo de lo que decimos que no se está entendiendo, porque yo no soy intérprete profesional, pero estoy haciendo lo que puedo, entonces usted me dice si quiere más explicación, por favor. So I said, one of the things that I added, Katie, was that if somebody has a question, to write it in the chat. If there's something that I did not explain, because, you know, I'm doing the best I can here, but, you know, make sure that they let us know, okay? Yeah. So some examples of these are, so like some people have called me because they don't know how to sign up to attend the orientation. And so I've been able to connect them to how with the web address and the phone number. So, algunas personas la están llamando a ella porque no saben cómo conectarse con la orientación, cómo hacer, a dónde ir a hacer la orientación. So, ella ha podido conectar a las familias con las personas o el teléfono. Yeah. And some of them are just trying to understand, like, what's the difference between self-determination and the traditional system? Algunas otras personas la están llamando para preguntarle que cuál es la diferencia del sistema tradicional o de la autodeterminación o el sistema tradicional. And then some of them, you know, they give me permission to call the regional center, and I call the regional center and try to resolve a problem. Y algunas otras personas le dan permiso a ella de que ella pueda llamar al centro regional, y ella ha llamado al centro regional para tratar de resolver algún problema. And then some of them, and you'll notice they're getting harder and harder as we go up. Se darán cuenta que se van volviendo más difíciles y más difíciles mientras escala el camino aquí. And some of them are really, they're things that I need to investigate because they're bigger problems than person. Y algunas cosas son cosas que ella pues le va a tocar o le ha tocado investigar porque son más grandes, el problema es más grande. And so things like there's different interpretations of the law. So some regional centers are doing it one way, some are doing it a different way. Algunas son como las diferentes interpretaciones de la ley, como algunos centros regionales están haciendo las cosas de una manera y los otros lo están haciendo de otra manera. And what I'm going to do, and we'll go on to this in the next slide, is, you know, in some places, we need clarity. And Y lo que ella piensa hacer, y lo va a cubrir ya en el siguiente slide, pero en ciertas circunstancias lo que necesitamos es más claridad. And so for those, I'll be making recommendations to the department and ultimately to the legislature about how we should resolve some of those. Y para eso, go back to the previous slide, Katie, because that was on the previous slide. Okay. She had the last one. Y la última, right? Porque estaba la una era hacer investigaciones. La que sigue es informar a la legislatura. And then there's the last one, Katie. Right, and so that's where I'm going to make recommendations. And the other thing that I'm going to be doing is giving data about who's reached out to my office and the kinds of things people are reaching out to my office in a generic way, not individual. Y la última área aquí es donde ella va a comenzar a hacer recomendaciones al departamento. Y esta también otra cosa que va a hacer es recoger datos, el data que dicen, como por ejemplo, cuántas personas la han llamado, quiénes son las personas que la llaman, o sea, va poniendo en forma como qué grupo de personas y qué son las razones por las que se le está llamando. So ella va a colectar datos que le llaman, right? Collect data, recolectar datos para poder comenzar a entender a dónde están viniendo todos estos problemas. And so to do all of this, I'm going to do different activities. Para lograr hacer esto, va a tener que hacer diferentes actividades. And
I'm going to go to stakeholder meetings like tonight where I can hear what's happening. Primero, cosas que va a hacer es asistir a reuniones con la comunidad, o sea, con las personas que están interesadas, le llaman stakeholders, como ustedes, la comunidad, como lo que está haciendo aquí ahorita para escuchar directamente de ustedes. Sharing information. La otra es compartir información. Also then, helping on individual things. Y también otras ayudar en asuntos individuales, también va a hacer eso. Investigating those systemic problems. Va a investigar esos asuntos sistémicos. And really what all of this hopefully is going to lead to is improvements in the program. Y ojalá que al final lo que esto va a hacer es hacer mejorías en el programa. And there are a few things that I don't do, and I just want to get them out there so then people don't get disappointed when they call. Y hay cosas que ella no va a hacer y por eso quiere que todos sepan qué es lo que no va a hacer para que así las quita del camino y no tener que estar hablando de esto. And I don't decide like a dispute over one person or another. So, ella no va a decidir una diferencia o controversia sobre una persona o otra, o como quien dice, tomar un lado o el otro. And I don't overturn judicial determinations or make recommendations to the court. Y la otra es que no va a revocar una decisión judicial o hacer recomendaciones a algún tribunal. Yeah. And so, really, how will we know if any of this is working? So, las medidas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si esto está funcionando? So 3 things. We want to increase the number of people in the program. So, 3 cosas. Una que quiere hacer es aumentar la cantidad de personas en el programa. We want to reduce the amount of time it's taking to get into the program. Reducir la cantidad de tiempo que se está tardando ingresar al programa. And I know I saw you guys were on the slide when I came in about the ridiculous number of meetings that it's taking to get into the program. Y dice que antes de que entró estaba viendo el slide donde le estábamos mostrando la cantidad de números o ridículos, cantidad de números de juntas que está tomando entrar en el programa. Yeah, we've got to find ways to streamline the process so that makes it more accessible to people. So tenemos la necesidad, ¿verdad? De mejorar o de cómo alinear el programa para que tengan un mejor proceso. And really, we're going to be recommending policy changes at regional centers and at DDS. Y también va a estar recomendando cambios, right? Pólizas. To make those things happen. Para hacer esos cambios en los centros regionales y las recomendaciones también, pues las recomendaciones son a DDS y a los centros regionales. The other piece of that is I'm not going to be the ombudsperson forever, but I want to make sure that we set up an office that treats callers well. And so to that end, we're going to be sending satisfaction surveys to everyone who calls the office of the ombudsperson. Y la otra cosa que está diciendo es que ella no va a ser el director del pueblo permanente, pero quiere dejar una oficina que completamente esté equipada para dar buen servicio al cliente y medio de eso van a ser encuestas de satisfacción de cómo está trabajando este cargo. Yeah. Uh-huh. And so how do you get help? Here, this is our toll-free number. So, ese es el teléfono de ella. Ese es el número de la oficina del defensor del pueblo. So, es la manera, aquí está la información de cómo comunicarse.
And right now, if you call this number, it goes straight to voicemail, and then the voicemails come to me. But once we get staff hired, it'll be answered live. So, actualmente, cuando usted marca este número se va a un buzón de correos, porque todavía no tienen a todo el personal contratado. Pero cuando ya tengan al personal contratado, estas llamadas van a estar siendo contestadas en el momento. You can also email, and right now these emails all come to me, but eventually they'll go to the team. So, también puede mandarle un correo electrónico. Actualmente el correo electrónico se está yendo a ella, ¿verdad? Ella está recibiendo todos los correos, pero en algún tiempo van a ser repartidos en el equipo, porque ella va a trabajar en un equipo con otras personas. We also have a form on the website that you can fill out, and this will be a test of my technological skills. Y también tiene una forma en el website que ustedes van a poder llenar y dice, esta va a ser una prueba de sus habilidades tecnológicas, ¿verdad? Porque les está mostrando cómo llegar a ella. So, ahorita escogió cómo traducir el documento para que se pueda ver en español. Yes, this is the test of my abilities here. Sí, aquí es donde se va a comprobar si sabe su tecnología ella. Okay, we're going to go the long way, so you'll see how it all works. Okay, so entonces lo va a hacer por el camino largo, dice, para que vean cómo trabaja. Ahí está el defensor del pueblo, ahí es donde usted va a llegar, ¿verdad? Y tocar aquí. Cuando se abre, dice como el contacto y cómo obtener ayuda. Apriete aquí y ahí es donde usted puede, este es el intake form, ¿ok? Esta es la forma que usted tiene que llenar para pedir ayuda. La puede traducir al español, ahí le traduciría la forma. And then you fill this out, and the way it's made is you don't have to fill out all of the fields, just as many as you can. So if you don't know how to answer something, or if you're nervous, just leave it blank. That's okay. Esta forma está hecha intuitiva, o sea, por ejemplo, si usted escribe ciertas cosas, pero no la llena toda, no se la va a rechazar. So, hay ciertas cosas que usted puede dejar en blanco si no las sabe contestar o si está nerviosa y no las quiere contestar, no tiene que contestarlo todo. Pero algunos datos básicos sí va a tener que dejar. And I thought that these forms come to my email, but they don't. And I discovered that because I was giving a presentation earlier this week, and a woman said, Katie, I filled out that form. Why didn't you call me? And I said, I didn't get it. I found out I have to go to a spot on the DDS, the like web thing, Yeah. and I have to get them. So dice que ella pensó que cuando las familias estaban llenando esta forma de intake, que le llegaban a su correo electrónico, pero después de esta semana estaba haciendo una junta con otro grupo y alguien levantó la mano y le dijo, oye, Katie, pero yo te he mandado esa información y ¿por qué no me has contactado? Y es que ella se dio cuenta que estas intake forms no están llegándole a su correo electrónico, sino que llegan a un buzón por ahí en la página electrónica. Elizabeth, antes de que sigas, a mí me gustaría hacer una pregunta porque yo creo que eso va a ser muy importante para todas nosotras, si me permites. Yeah, go ahead. Okay. Ruby wants to ask you a question before we move forward because she thinks it's an important question that is going to help everyone. Yeah. Okay, históricamente la comunidad hispana siempre nos confundimos. Yo quisiera saber qué es exactamente en lo que ella nos puede ayudar, porque yo estoy escuchando que gente le llama para solamente saber cómo puede contactarse con esto, pero a mí nosotros hemos perdido en eso. Si nosotros sabemos para qué es exactamente eso, sabemos cómo usarlo. De otra manera no sabemos. Tal vez estamos hablando solamente para hacer unas preguntas que otra persona no las puede responder, pero quisiéramos saber qué exactamente son las responsabilidades del cargo.
y cómo deberíamos usarlo. Eso es lo que quisiera saber. Pero me confunde un poquito la pregunta, Ruby, porque las funciones del cargo son las que acabamos de repasar. Right? Las funciones del cargo. So, ¿qué específicamente me estás preguntando? O sea, pregúntaselo en lo que yo quisiera saber es, por ejemplo, escuchaste las preguntas que están haciendo mucha gente, pero ¿para qué debería yo de hablar exactamente? Bueno, lo que yo entendí fue lo siguiente, Ruby. Y lo voy a repetir para todas a ver si es Ruby is going back to the functions or the when you listed the functions of what exactly she said. Typically, this is what she said. Typically, when we see a form like this, we get confused, right? And we don't know what specifically can we contact you for. So she was saying, we heard the examples that you gave earlier, but not clear as to what exactly could we contact you for. So I was just going to go back and I review what you just said, right? They can contact you even if they have an issue that is specific to them. You can help investigate that. You can help bridge the difference or the communication, right? You try to do, that connection with the regional center. Right. So yo entendí, Ruby, cuando ella estaba hablando sobre sus funciones, que ella puede resolver casos tan pequeñitos como los que mencionó al principio o más específicos como investigar algo que se está tardando o por qué se está tardando o cuál es el problema. So ella puede investigar ciertas cosas y conectar con el centro regional y ser ese puente que conecta con la comunidad, con el centro regional. So, es lo que yo entendí. So, si usted agarra ese intake form y usted tiene un problema, usted deje la información que usted se sienta cómoda y mándesela y ella va a contactar a las familias que manden esa información.